muchos problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cada día niñas más pequeñas en crisis de embarazo, la violencia física que estamos viendo, la violencia sexual, los abusos sexuales, vemos los asaltos a mano armada, lo vemos aquí en San Luis Potosí, vemos secuestros, asesinatos y bueno, eventos catastróficos como el de Acapulco, no está muy caliente, que ni para qué comentar más, ¿verdad? Entonces, hoy en San Luis Potosí muchas familias ya no permiten que sus hijos de prepa anden más allá de las 8 de la noche solos, por la inseguridad. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Así, ¿verdad? Ahí está bien. No, la anterior. Ahí. Sí. Esa creo No, que sí, es así. Sí. La siguiente. Ahí. Entonces, miren, yo realmente tuve un privilegio increíble, que se lo agradezco mucho a Dios, de que me llevó a trabajar al Hospital Central, más o menos por ahí de 1993, 94, no recuerdo. Y yo me nombraron jefe de trabajo social, entonces yo tenía el privilegio de tener que ver con toda la gente, un tiempo en que el hospital solo había un solo psiquiatra, casi un solo psicólogo para todo el hospital. Entonces imagínense, pues yo le entraba a todo, porque además me gustaba, y me movía el corazón todos los problemas que había, no solo la parte social, sino la parte afectiva, etc. Entonces, tuve la oportunidad, tanto en el hospital como todos estos años en consulta privada, conocer, detectar, participar para acompañar y ayudar a muchas niñas en crisis de embarazo, muchas situaciones de violencia física, de violencia sexual, de todo tipo, incluso con niños, con bebés, abusos sexuales, muchísimos casos de asaltos con mano armada de fuego, muchos casos de secuestro, asesinato, de los que se ven hoy en la nota roja, accidentes en carretera. La siguiente, por favor. Entonces, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal de intervención en crisis sociales comunitarias. ¿Sí? Yo atendía, digamos, familias, personas, individuos en el hospital, igual que en mi consultorio. Pero a lo largo de todos estos años, y estando trabajando en el Hospital Central, pues tuve la oportunidad de intervenir en procesos comunitarios muy importantes, muy relevantes. Como vamos a ver, toda la problemática de los migrantes y la amputación de miembros porque se caían en el tren, tenían accidentes, y por otra parte, una racha de suicidios que hubo en Villa de Arriaga y en Santa María del Río. La siguiente, por favor. Entonces, tanto en Villa de Arriaga como en Santa María del Río, por estos suicidios, racha de suicidios, pues hubo mucho miedo en las familias. El próximo va a ser mi hijo, mi hija, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pues una clave, información que se proporcionó, que pudimos proporcionar, orientar y un trabajo comunitario que sirvió como directriz para acoger amorosamente, que los padres acogieran amorosamente a sus hijos, se acercaran, mostraran interés por ellos pues, en estas situaciones de riesgo. Ahorita se va a entender mejor la siguiente. En el INEGI dice que entre el 2000 y el 2014 aumentó la tasa de suicidios de 3.5 a 5.2 por cada 100.000 habitantes. Este aumento de suicidios entre menores de 15 años es importante, puesto que de 90 a 16 estos se incrementaron en un 385%. Estamos tomando nada más a 2016. Si tomamos al año de hoy, sigue para arriba, es impresionante.
que van muy relacionados. Vamos a ver por qué. Entonces aumentaron los embarazos en adolescentes, mientras que los suicidios también se incrementaron en un 15%. Alertó la Population Council, y aquí está la fuente, ustedes pueden después buscar. La siguiente. San Luis Potosí, suicidios. Se afirmaba, nos urge trabajar para reforzar el marco legal en la materia. INEGI, San Luis Potosí se ubica por arriba de la media nacional en suicidios, con 7 por cada 100.000 habitantes. San Luis Potosí ha ocupado los primeros lugares en incidencia nacional en el fenómeno desde 2003. Y ahí viene la Gaceta Parlamentaria, la fuente. La siguiente, por favor. Villa de Arriaga. ¿Qué pasa? Fíjense, muy curioso, un día llega la presidenta municipal del PRI, del DIF, me traicionó, se me cruzaron los cables, ahora sería morena o verde, ¿no? Me llegó a saludar una señora y yo dije, oiga, con muy buena disposición y mucho interés, ella me fue a ver porque siempre iban los presidentes municipales o sobre todo coordinadores del DIF o directores del DIF con trabajo social. Tenemos este problema, este paciente, esto, mil cosas, ¿no? Querían descuentos, apoyos, mil cosas. Y llegó esa señora y yo la vi tan dispuesta que yo dije, ¿por qué no armamos un plan, un programa en Villa de Arriaga para desarrollo ahí de los jóvenes y las familias? Ay, sí, sería muy bueno. La dejé de ver un año y un buen día llega asustada, pero es verde, amarilla de su piel. Porque había una racha de suicidios de chicos entre 15 y 16 años y ella tenía 2 hijas en la secundaria. Y le decía, las próximas pueden ser mis hijas. Y no tenía ni idea de qué hacer. Entonces había mucho miedo entre los papás de la secundaria. El próximo será mi hijo. Entonces, pues me pidió que fuera a Villa de Arriaga a ver el asunto, ¿verdad? Aquí hay una imagen de la iglesia, la parroquia, el kiosco. La siguiente, por favor. Está aquí a 58 kilómetros de aquí. Cuenta con 18.000 habitantes, hoy 3.500 en la cabecera municipal. Entonces yo inicié. Yo le dije a esta señora Evangelina, y ¿sabes qué? Júntame a unos padres de familia, vamos a hacer una reunión con ellos y vamos a plantear el problema, a ver qué podemos hacer. Yo mientras, pues aquí, pensando qué hacemos. Entonces, iniciamos con una reunión pequeña de 12 padres de familia, pero miren, estaban súper dispuestos a lo que yo les dijera. Porque todos estaban asustados. Ya se habían suicidado 3 y la última, una muchachita de 14 años, súper alegre, súper activa, o sea, nadie la vio nunca triste, aparentemente, porque hay gente que se suicida y está en depresión, pero se manifiesta como alegre. Entonces, caray. Y así era esta niña donde iba había fiesta. Y era la que hacía reír a todo el mundo y se suicida. Fue la última de 3. Entonces tuve la reunión con los padres de familia. Yo les planteé, yo les dije, miren, vamos a hacer una reunión con todos los papás de la secundaria para explicarles qué está pasando, por qué está pasando y cómo prevenir, cómo evitar que haya más suicidios. Eso hay que hacerlo ya. Y los papás, sí. Otra reunión con los puros chavos de secundaria. Yo ya llevaba este plan. Le pedí a Dios inspiración porque dije, necesito, dame en línea, ¿no? Como dicen en la política. Entonces, una sesión especial, vamos a organizar una sesión especial en la escuela secundaria donde los papás, o papá o mamá, o la abuelita, o quien sea la familia, se junten con su hijo o su hija o sus 2 hijas y les den
padres, los papás, pues propusieron, y vamos a hacer una misa, vamos a hacerla, ¿por qué no? Yo no puedo oficiar, no soy padre, pero sí. Entonces la idea era dar asistencia tanatológica a las víctimas de los sobrevivientes en varios casos, porque de esos 3 que se suicidaron, el sacerdote no aceptó hacer misa de cuerpo presente. Todavía en este año no hacían misa de cuerpo presente. Eso lo empezaron a hacer hace de 10 para acá. Y yo creo que fue algo general, no sé si en todo México o en todo el mundo. Entonces, yo también intervine ahí con esas familias. Algo así, bueno, de una vez les adelanto porque si no se me va a pasar. Yo pues con la mayor sencillez que pude, asistí a las casas de estas personas. Yo de veras, yo les pedí perdón en el nombre de Dios por ese acto de tanto rechazo, de tanta marginación, de tan horrible, de que no hayan hecho misa de cuerpo presente de su hija, de su hijo. Porque además el sacerdote menos iba a parar en las casas de los que... Porque en ese tiempo decían, no, se suicidó, está pesado y ya está en el infierno pudriéndose. ¿Verdad? Así pensaban algunos padrecitos, porque en esa época hubo otros que sí hacían misa, pero muy escondidas. Esta es la familia con ustedes, y que nadie más venga. Y las hacemos escondidas, para que ni el obispo nadie se entere. Entonces, fíjense, de la última chica que se quitó la vida, esa muy alegre, increíble, un detalle. Cuando yo platiqué con su mamá, decía, ya me platicó, había un común denominador. En los que se habían suicidado, papá se había ido a Estados Unidos, o sea, papá se fue. Esa era una de las coincidencias. Otras se habían puesto a jugar a la ouija, habían hecho pactos suicidas. Entonces, ya platicando con la mamá de esta chica, le digo, oiga, ¿qué música le gustaba a su hija? Una canción que le encantaba mucho a ella. Y esa canción decía en la letra, me quiero morir. Nunca me di cuenta. Pero es una letra muy alegre. Entonces, a veces podemos detectar detalles así, ¿verdad? Bueno. Esta chica hizo un pacto suicida con su novio. Si tú te vas primero, luego yo. Si yo me voy primero, luego tú. Me mandaron al chico a mi consultorio aquí a San Luis, y yo lo vi, y él estaba con que él se quería quitar la vida. Yo todavía no tenía tanta experiencia como ahora. Ya pasaron varios años, más de 20. Entonces yo hice lo que podía hacer. No recuerdo exactamente si le dije vamos a hacer un pacto no suicida, creo que no lo hice, pero sí hice oración con él. Bueno, a los 4 días me llaman de Villa de Herrera. ¿Qué creen? Que se colgó este chavo. Yo dije, dice, ¿pero qué creen? Se rompió la viga donde colgó el mecate. Entonces los papás escucharon el trancazo. Hace 2, 3 años, ya es un señor, sigue vivo. Yo creo que fue cosa del Señor. La siguiente. Entonces, hasta el año 2021, platiqué con varias gentes de Villa de Herrera, no había vuelto a ver ningún suicidio. Muy interesante. Pero hoy, sí, el médico me está platicando que llegan muchas niñas con intento de suicidio. Muy graves. O sea, otra vez, el asunto está gravísimo. Hubo un solo suicidio,
una persona, luego de 23 años, creo que era un adulto que se drogaba, muy alcoholizado, pero no se presentaron casos ya ni en secundaria ni en prepa ni nada. Hoy, pues los intentos de suicidio que les digo, hay un marco del narcotráfico muy fuerte en Villa de Arriaga, como en muchísimas colonias de aquí de San Luis. Dicen que cuando estuvo Antorcha Campesina, todo eso controlando ahí la política, y parece que sigue controlando. Entonces pues ha habido una descomposición social muy fuerte, mucho ocultismo. En esa época ya había gente que iba a ver a una mentada bruja a que les leyera la suerte y los limpiara y los curara y todo, unas cosas tremendas. La gente que iba, llevaban hasta los niños a fuerzas, porque los niños cuando ya se iban acercando a la casa donde vivía la señora, se resistían, no querían entrar, y los papás a fuerzas, no, esta señora es de Dios y es buena, y que los santitos, y quién sabe qué. ¿Y qué creen? Luego me fueron a ver papás, pues llevamos a mi hijo a fuerzas, y un día a medianoche empezó con la voz de Pancho Villa, y con la voz, así, el niño. Los papás dijeron, esto no es bueno. Ese es otro tema, pero bueno, pero imagínense, o sea, porque en los suicidios que ha habido en Santa María del Río también mucho ocultismo, jugar a la cuija y pactos suicidas presentes. Entonces, pues, esta descomposición social, familiar, ocultismo, control político por grupos delincuenciales, todo eso, es algo que priva en todo el país, no solo en Villa. Entonces, bueno, pongo aquí una pregunta. ¿Qué marca la diferencia entre un abordaje tradicional psicológico y el abordaje que propusimos, que proponemos? Pues es la dimensión espiritual, digámosle así, basada en la fe, ¿verdad? Eso es muy importante. La siguiente. ¿Y qué es lo que yo aprendí en el hospital con cada pacientito que iba viendo? Pues una forma de acompañar y consolar, caracterizada por una forma de ser delicada, profunda, amorosa, empática, altamente consoladora, considerando la alta dignidad de cada persona, de cada ser humano, tratándolo como, o sea, tenemos que tratar como una madre, como un padre, a cada pacientito. Entonces, ¿esto qué significa? Es poner al paciente o al cliente en el centro de nuestros corazones. Lo vamos a hospedar, como en el samaritano hospedó en su corazón, no solo en la ¿cómo se llama? Hospedería. En el hostal. En el hotel, ¿verdad? Entonces, mirándolo como un hermano, con peligro de caer en esa desolación. Entonces, captamos una necesidad, abrimos nuestro corazón, y eso nos mueve a una ayuda profesional, pero muy cariñosa, ¿verdad? Entonces esto va a provocar en el hombre o la mujer que están en desolación, que se sienta comprendido, que se sienta amado. Por ahí escribí unas memorias de muchos, bueno, de varios casos que tuve en el hospital, y dibuja muy bien esto que estoy diciendo aquí. Entonces así se va a poder rescatar al paciente, abriendo su espíritu a espacios luminosos llenos de esperanza. Y esto es lo que no fui yo, fue Dios a través de mí, que logramos ahí en Villa de Arriaga. Vamos a ver la siguiente. Entonces, bueno, acompañar en latín quiere decir comer el pan juntos, estar con la persona, sentarnos en la mesa emocional, intercambiar sentimientos, hospedarlos en el corazón. Se da la apertura para que el paciente exprese lo que siente, lo que le preocupa, sus expectativas, sus esperanzas. Entonces vamos a tocar su corazón. Siguiente. Perdón que vaya tan rápido, pero a lo mejor ahorita le voy bajando para... ¿Cómo intentamos lograr esa dimensión en espiritual con las familias de Villa de Arriaga? Bueno, observamos en primer lugar este común denominador,
distanciamiento entre los familiares, papás y los jóvenes. Y bueno, los jóvenes en la adolescencia, por definición, yo no quiero saber nada ni con papá, ni con mamá, ni con el gobierno, ni con nadie que sea autoridad, ¿no? Así como que es como un punto de partida, ¿verdad? Entonces, por eso planteamos, bueno, que los papás y las mamás o las abuelitas, quien esté en la familia, tengan un momento, un espacio con su hijo, con su hija, y le den un regalo, pero un regalo desde su corazón, muy significativo, muy precioso, muy delicado. En ese evento público que hicimos, se van a abrazar, van a llorar con ellos, porque cuando yo tuve la junta tanto con los primeros 8 y luego con todos los papás de la secundaria, estuvieron casi el 95% más. Que por cierto, el padre, bueno, yo no sé quién fue precisamente en la iglesia católica y en la parroquia, ahí fueron las 2 reuniones. Entonces ahí planteamos que era importante que los hijos se sintieran amados, más allá de los problemas, pleitos y fricciones que trajeran, ¿verdad? Entonces, previo al evento de la secundaria tuve la plática con todos los papás, salen los papás y entran los chamacos, y al otro día, los 2 días tuvimos el evento de la secundaria, la siguiente. Entonces, pues la verdad es que el horno estaba listo para bollos, ya estaba listo, desde cuando me llamaron ya estaba. Nada más era cosa de saber cómo guiar un poquito las cosas, ¿no? Conté con el apoyo, ¿le pueden enfocar un poquito? Que se me hace que está medio desenfocado. Conté mucho con el apoyo irrestricto, ándele, de la presidenta del DIF, del párroco, del director de la secundaria que facilitó las instalaciones, y los papás súper mega receptivos, porque tenían mucho miedo. No tenían ni una remota idea de cómo abordar el problema de los suicidios. Entonces, ¿qué platiqué yo con ellos? A grandes rasgos, ¿verdad? No voy a echar el rollo aquí. El ABC del suicidio, las conductas de riesgo, cómo ayudar a sus hijos en duelo y confusión, cómo prevenir el suicidio y detectar riesgos suicidas, cómo amar a los hijos, que se sientan amados y comprendidos. Y bueno, el dolor de los hijos cuando papá se va y deja el nido, por la razón que sea, ¿verdad? Los que eran creyentes, yo les hablaba de Dios y les decía, bueno, si aquí hay alguien no creyente, no importa. O sea, finalmente tenemos el mismo problema. Y yo sí hablé en una visión de Dios totalmente diferente a una visión castigadora. Y me agarré de lo de los que no quisieron velar en las iglesias y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya lo dije, la siguiente, por favor. Con los jóvenes, los chavos estaban muy receptivos, con curiosidad, algunos con miedo. Entonces yo hablé con ellos por qué se suicidan los jóvenes, los caminos de desánimo, falta de sentido, las conductas de los pares, los acuerdos suicidas, los pactos, las conductas de riesgo, como meterse a jugar a la ouija, que muchos lo hicieron, los pactos suicidas, las drogas, el alcohol. Entonces, ¿qué es la mejor protección? ¿Quién te puede comprender mejor que nadie? Bueno, tú mismo, ¿verdad? Pero también papá, mamá. Y si eran creyentes, pues les hablé de que un Dios amoroso no es un dictador, no es alguien que te esté señalando, tú andas ahí jugando a la ouija, esas cosas, ¿verdad? Entonces, siento que fue una intervención muy oportuna. Gracias a que esta señora se puso las pilas y me fue a buscar. Y era la autoridad del DIF. Entonces, para mí estuvo un delito. Con agua para chocolate. Entonces, los padres, los alumnos y la población estaban muy impactados. Las
autoridades escolares y religiosas al unísono. Bueno, en el evento de la secundaria, hasta el sacerdote anduvo echando agua bendita en los salones de clase. Yo dije, ay, a ver si no corren al director, a ver si no lo cuelgan de esta bandera de aquí de San Luis, ¿no? Porque imagínense, yo creo que eso lo han de haber ocultado a los inspectores y a lo mejor llegó el chisme. Porque no le había faltado algún maestro muy masón, ¿verdad? No sé. Entonces, fue muy sencillo el evento, nada de discursos, rollos ni nada, fue sencillísimo. Dimos la instrucción, los niños rompen filas, cada uno va con su familiar, se dan regalos, se abrazan, lágrimas, muy hermoso, muy bonito. Luego hizo la misa, se hizo la misa, estaba lleno. Y en ese tiempo yo creo que todavía no había crecido tanto, si es que han crecido ahora, no sé cuánto, los grupos evangélicos, ¿verdad? Visité los hogares de las familias suicidas, ya les comenté. Y bueno, pues les pedí perdón en intimidad por las cosas que, cómo los habían rechazado y cómo los habían maltratado. Me invitaron como terapeuta y al DIF municipal como psicólogo. Estuve un año, iba y venía. 3 años después, otra familia me invitó a dar consultas en otro lugar, también estuve yendo y viniendo. Entonces fue algo muy interesante. La presidenta del DIF intuyó, analizó y capturó el temor de los padres, ¿verdad? Bueno, había riesgo de más suicidios. Por los pactos suicidas, las conductas de riesgo, el abandono de los papás, alcoholismo y machismo en muchas familias. Hay un efecto que se llama Werther, que se descubrió en 1774, porque resulta que se hizo una novela donde alguien se suicidaba en esa novela. ¿Y qué creen? Empezó a haber suicidios en Alemania, en Italia, en varios países, al grado que prohibieron la novela, que ya no se vendiera. Y esto se ha dado en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando se suicidó Marilyn Monroe, muchos suicidios de seguidores de ella. Cuando se suicidó Robin Williams. Y cuando otros famosos se han suicidado, se da. Entonces, en una secundaria, donde la niña más famosa se suicida, no sé si qué tan propio sea el efecto Werther, pero ahí se dio. O algo muy parecido. Hoy ¿cómo está la Villa de Arrega? Se han disparado las muertes por accidente en moto. Muchos intentos de suicidio. Y pues se sigue incrementando el consumo de alcohol, de drogas. Hay mucho narcomenudeo ahí. Embarazos no deseados, pues es el pan de cada día, ¿no? Entonces creo que nuevamente el horno está para bollos, o sea, estaría ahorita Santa María del Río para una intervención. Porque hay así de papás que están con el miedo todos los días de que mi hijo ande en moto, que mi hija se va a embarazar o que las drogas. Entonces, y así como está Santa María, están en muchísimos lugares, muchas colonias. Preguntas, comentarios, la gente así como balazo, perdón. Hubo una serie hace como 4 o 5 años, llamó 13 Reasons, 13 razones. No sé si también. ¿Cómo se llama? 13 razones. Y siguen a la protagonista. La protagonista deja 13 cassettes donde dice por qué se suicidó y
repartiendo culpas entre las personas. A lo mejor ahí también hubo algún efecto, sería interesante. Entre sus familiares. Entre sus familiares, compañeros de la escuela que le hacían bullying. ¿Sabes qué es muy interesante? Ahorita vamos a ver en el caso de Santa María del Río los factores que influyen en el suicidio. Ahorita lo vemos. Le pregunté a David sobre la localización de Villa de Arriaga hace, ¿qué será? Como 2 meses. Pasamos sobre Villa de Arriaga solamente de camino. Y para nosotros fue muy significativo la cantidad de funerarias que había en el pueblo. O sea, para un pueblo tan pequeño, ¿Qué? ¿por qué hay tantas funerarias? Sí, porque son suicidios, son accidentes. La población ha crecido, la enfermedad, lo del COVID. También, O sea, no, si vamos sumando, ¿verdad? A lo mejor con la próxima exposición ya van a tener más claro para también otras preguntas. La siguiente, por favor. Santa María del Río. Se supone que tiene 40,000 habitantes, 10,000 en la cabecera municipal. La siguiente. O sea, es como 3 veces más grande que Villa de Arriaga, más o menos, por lo menos la cabecera. Fíjense, entre el 30 de diciembre y el 22 de enero, o sea, ni siquiera 2 meses, hubo 6 suicidios. 4 mujeres. De edad entre como de 16, 17 a 25 años. Y ese sí me tocó yo ir. Esto fue en el 2019. Unos 3, 4 años antes, hubo también otra racha de suicidios, como 3 o 4. No tantos. Y se descubrió una lista de estudiantes que habían hecho pacto suicida. Teníamos una amiga y a veces nos invitaba a fines de semana a ir a Santa María. Entonces la señorita que les ayudaba allí al aseo de la casa me platicó. Dice, mi hijo estaba en la lista de los que hicieron el pacto suicida. Entonces, los papás así, pues instintivamente se movieron rápido porque descubrieron la lista con los nombres. Y algo hicieron. Exactamente qué, no supe. Pero intervinieron para sus hijos, ¿no? Pero fíjense, 4 o 5 años antes del 2016, también hubo una racha de suicidios ahí en Santa María, que llevó al presidente municipal a contactar a la Facultad de Psicología Autónoma. Ya no estoy seguro si por ahí del 2010 o del 2016, iba a diario un autobús con los psicólogos. Ah, tú te enteraste. Ah, tú estabas ahí. Bueno, ok, y qué interesante, porque esta es mi versión, No, porque no tuve oportunidad de conocer ni a los psicólogos ni nada. Bueno, al principio empezó como un voluntariado, pero ya después tuvieron que hacerlo como parte de las prácticas profesionales. ¿Trabajaban nada más con los alumnos o también con los papás? Los asesores trabajaban con los papás y en conjunto hacían como psicoterapia grupal. No, digo, pero, ya. Ok. Bueno, sí. Hicieron su trabajo ellos, ¿verdad? El caso es que cuando yo me enfrento en este año, 2019, 2 meses, un mes antes de la pandemia, hubo estos 6 suicidios. ¿Sí? Siguiente. Entonces, yo siento, a lo mejor me equivoco, pero yo, siendo estudiantes de psicología de la autónoma, no creo que hayan tocado la parte espiritual. Ok, qué bueno que me lo confirman. Esa era mi hipótesis. Esa era mi hipótesis.
Entonces, miren, Dios es providencial, ¿verdad? A mí unas gentes de la USAER, que son los que encargados del área de discapacitados y capacidades diferentes, me invitan a dar unos cursos de musicoterapia y otras cosas allá. Y yo les platiqué, salió la plática lo de los suicidios en Villa de Arriaga y lo que yo sabía de Santa María. Me dijeron, oye, pues ven aquí. Nosotros organizamos la reunión. Organizaron una reunión que fueron 400 personas. ¿No fueron ustedes? Ok. Había padres de familia, estaban los padres de familia de los 6 que se habían suicidado. Había maestros. Había una que otra mujerita. No sé. O sea, eran 400 personas. A lo mejor es una cantidad muy pequeña, pero también no es fácil contar tanta gente. Yo agradezco a Dios que contaron toda esa gente. La siguiente. Yo conté con el apoyo irrestricto del coordinador de la USAER, que por cierto ya lo cambiaron a la Huasteca, su equipo de personal docente y directivo a nivel básico en Santa María del Río. La siguiente. ¿Cuál era el objetivo de la conferencia que yo me planteé? Dar información para prevenir y tratar los casos de suicidio. Hacer un plan de inmediato con la participación de todos. Yo ya me había imaginado algo muy similar a lo de Villa de Arriaga, pero ampliado y mejorado, ¿no? Con los profesores, con los estudiantes, con la iglesia, que gustaran sumarse. Allí hay grupos parroquiales y pastorales, respetando por supuesto a los no creyentes. Hay varios grupos católicos, hay un seminario para sacerdotes, hay monjitas de las carmelitas descalzas, en fin, y hay algunos grupos evangélicos. Entonces mi objetivo también era DIF municipal, escuelas y colegios. Yo dije aquí, órale. La siguiente. Entonces, bueno, pues fue la experiencia de la siguiente, la de Villa Arriaga, que me alimentó para pensar en la anterior. No, la siguiente. Ok. Entonces el plan de trabajo con los lugareños era también tener una reunión con todos los papás de la secundaria, con los profesores de secundarias públicas, secundarias TV, colegios privados, también con los de Cebeta, o de prepa, bachillerato, una reunión con el párroco y familias que asisten a la iglesia para elaborar un plan de trabajo y todos los que quisieran sumarse a la siguiente. Organizar un evento igual con ellos, similar a lo que hice Villa de Arriaga, hacer talleres sobre suicidio. O sea, no, yo ya tenía el plan ahí global de desarrollo. Santa María del Río, la siguiente. Pero ¿qué creen? No se pudo llevar a cabo casi nada después porque mientras llegó la pandemia. Y todo, pasaron 2 años. Pero creo que sí tuvo un impacto muy importante la conferencia. Porque ahí había gente también relacionada con los suicidios desde los años anteriores. Familiares, maestros, etc. ¿Me regalan un poquito agua? Sí, aquí te tenía un bote. Ah, gracias. Pues está fría, ¿verdad? ¿Quieres una fría? Sí, Presta. sí. Ya voy por una latina. Puede ser del garrafón. Sí, aquí tengo. Sí, claro. Entonces, bueno, esto sería un poco como antecedente, ¿no? La siguiente. Miren, aquí yo tenía que armar un rompecabezas. Afortunadamente yo ya tenía varios años trabajando lo del suicidio, porque me tocaron suicidios en el Hospital Central y luego me tocaron muchos suicidios, me siguen tocando en
taller en el, ay, ¿cómo se llama? Esta asociación de pastores evangélicos, ¿cómo se llama? Fraternidad Hey, de pastores. hola. Les di un curso sobre suicidio, como de, no sé, 6 horas o más, creo que más, sí, porque fueron varias sesiones. Entonces, como que yo fui alimentando mis conocimientos, en parte para preparar estos cursos que he dado, sesiones. El año antepasado y el pasado di también un curso sobre el suicidio a psicólogos y a otras gentes. Entonces, fíjense todos los factores que inciden en el suicidio de los jóvenes. Eso yo se los planteé a toda la gente en Santa María. El rechazo, abandono de papá, a veces de mamá también, o el abandono, el maltrato, bullying, acoso y amenaza. Son diferentes factores, pero luego hacemos como una bomba molotov ahí. El abandono del nido de papá, cuando abandona el nido. El consumo de alcohol y o drogas, medicamentos, benzodiazepinas, etc., por parte de los jóvenes. Súmenle otro factor. La brujería, la hechicería, la Santa Muerte y invocar demonios. Me han dicho que allí en Santa María, pero si duro le tocan. Aquí está la compañera que no me deja mentir, ¿verdad? Yo no he conocido así casos muy especiales como sí conocí el de Villa de Arriaga. Debe ser algo muy similar, ¿verdad? Uso de anticonceptivos. Fíjense, esto es algo que mucha gente no sabe. El uso de anticonceptivos en las adolescentes de manera especial, y esto está en la Revista Americana de Psiquiatría, aumenta hasta 3 veces el riesgo suicida en los adolescentes. ¿Y qué les dicen? Consumir anticonceptivos. O la píldora del día después. Aquí hay alguien doctor. No, pero es una bomba. Es una bomba porque la bomba que te metes con un tratamiento normal de un mes, te lo metes en un día, se lo mete la mujer. Entonces, imagínense, es una locura. Y hay chavitas que lo traen en la bolsa para cuando se ofrezcan. Además del costo, o sea, hay una accesibilidad. Exacto. Siempre Yo esto. tengo un amigo que tiene una cadena de farmacias y era el medicamento que más se le vendía. Y decía, sí, ¿cómo se llama? Sí. Un día dijo, bueno, y a ver, ¿y ese medicamento? Ya le explicaron, lo sacó. Entonces, hay mucha literatura porque en Francia hubo una cadena de farmacias que prohibieron la venta de anticonceptivos a menores de edad y menos sin receta. En Estados Unidos, o sea, hay muchos lugares donde se han puesto un poco las pilas y han prohibido o restringido mucho la venta, especialmente a las adolescentes por el riesgo suicida. Y vamos sumando al costalito pactos suicidas. Factor de alto riesgo, las relaciones sexuales en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay embarazos no deseados, entra en crisis de embarazo la muchachita, el chavito la abandona, la muchachita quiere suicidarse, o sea, quiere quitarse la vida, le rompen el corazón. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Podemos encontrar más. En cada familia todo esto se da de manera muy dinámica, muy rica, muy diferente, ¿no? En cada persona. Ahora, si hay trastornos psiquiátricos entre padres, hermanos,
si hay antecedentes suicidas, ya es el 11, ya es el factor 11. 12, si hubo suicidios entre los familiares. Y ya no sé, 13, si hay abuso sexual, acoso sexual por internet. Entonces, el adolescente que es tan vulnerable, tan sensible, con todo esto, la siguiente. Entonces dice aquí lo que ya mencionamos. En adolescentes o menores de 20 años, de 20, los anticonceptivos hormonales pueden triplicar el riesgo suicida. En Alemania, en Estados Unidos, en varios países han analizado todo eso. La revista americana de psiquiatría concluye: el parche hormonal es muy peligroso. La píldora el día después es muy riesgosa. Le siguen en orden también para riesgo suicida el DIU, el anillo vaginal y la píldora anticonceptiva, porque pueden causar depresión, algo mucho más frecuente durante la adolescencia. El adolescente siempre está entre deprimido y acelerado, o sea, es su estado normal. Órale, aviéntale todo esto. En Alemania hay productos que tienen la leyenda, se obliga a que incluyan en estos productos que puede causar como efecto secundario la depresión. Y en Estados Unidos hay cadenas de farmacias que no venden la píldora del día después. Yo creo que los dueños van a ser cristianos o lo que sea. Pero igual, ojalá. La siguiente. En Dinamarca han descubierto mayor riesgo de suicidio entre adolescentes que consumen las píldoras anticonceptivas. En Dinamarca, o sea, un país que, wow, ¿no? Y aquí en la American Journal, bueno, de psiquiatría, la revista americana de psiquiatría, una importante publicación especializada en Estados Unidos publicó un estudio que confirma los graves efectos del uso de anticonceptivos hormonales. Según estos datos, que facilita su utilización puede llegar a triplicar el riesgo de suicidio, ya lo dijimos. Y bueno, más de lo mismo, ¿ok? La siguiente. Otros temas que vimos en la conferencia fue señales de alarma, focos rojos, factores de protección. Eso era muy importante, no solo darles esta lista de cosas y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, factores de protección familiares, escolares, en el deporte, en la cultura, en la relación con Dios, cómo manejar una crisis suicida. Miren, yo hice lo que pude, porque en una conferencia, yo tenía la expectativa que íbamos a seguir trabajando y contaba con el apoyo de la USAER. O sea, eran autoridades y otras gentes que ya pues, estaban muy sensibilizados. Pero ahí quedó todo. La siguiente. Entonces el plan es reconquistar el corazón del adolescente. Ese es el plan de acción. Hay que hacer un plan familiar con tu pareja, papás, tíos, abuelos, hijos, etc. Escucharlo, no juzgarlo. Sí hay que poner límites y sí hay que aplicar consecuencias, pero también aplicar ternura, ¿verdad? Comparte tus pensamientos, tus anhelos, tus miedos, convive con él. Tiempo de intimidad con el adolescente es muy importante. El papá casi no tiene tiempo de intimidad con los hijos. A veces ni la mamá. Entonces, bueno, paseos, películas, escapadas a museos, o sea, todo lo recreativo y la convivencia familiar es muy importante, ¿verdad? Algunas medidas de prevención: convivencia de calidad, el deporte, actividades culturales y las vacunas. ¿Cuáles son las principales vacunas? Esto yo se lo repito mucho a padres de familia en conferencias, en cursos. En Estados Unidos también. ¿Qué padre escribes? No, por la ya para no aburrirse, ¿no? El señor que está hablando aquí arriba.
Entonces, las vacunas. Yo leí un artículo muy interesante de Estados Unidos hace ya muchos años. Se propusieron estos investigadores cuáles son las familias norteamericanas en las que los hijos no se meten en la droga, en la delincuencia, en el alcohol, en el sexo desenfrenado. ¿Qué tipo de familias? Pues ya los gringos son muy meticulosos, investigaron muchísimas familias en muchos lugares. Supongo que hicieron una investigación bastante significativa y descubren que en aquellas familias en donde no, en diciembre, vamos a llevar el suéter a los niños pobres, ¿no? El suéter rotito que tienes que ya no sirve. Las familias en donde de manera permanente y consecutiva, cada semana, cada 15 días, hacen una labor altruista, labor social, en la iglesia, van a visitar asilos, casas hogar, o sea, en esas familias, ¿saben qué? Los jóvenes, los niños, es tocado su corazón, esa parte que arde, que tiene hambre de dar, y nosotros le hacemos así, con tantos regalos y tantos privilegios y tantas consentimientos y todo eso, vamos a perder a los niños. Entonces, yo les digo a los papás, ¿saben qué? Aunque sus hijos ya estén grandotes, media hora a la semana empiecen. Cada semana. Hagan algo. Visiten un asilo, visiten a las casas hogar. Vayan simplemente a convivir, a compartir. Y allí, lo que ustedes no pueden hacer con sus hijos, porque son de cabeza dura, allí Dios va a tocar sus corazones. La gente que van a visitar. Pues bueno, hablamos de esas vacunas, acompañarlos en sus duelos. Ay, te cortó la novia, pues aquí que hay muchas. Te cortó la novia, no. Deja de estar llorando, niña tonta. Eso, yo, miren, cuando a mí la primera novia me cortó a los 15 años, no saben cómo lloré, pero como Magdalena, una semana, nada más, pero cómo lloré. Nadie me consoló. Dijo, no, hombre, a las mujeres trátalas con el látigo. Esas tonterías, ¿verdad?, que nos enseñan. Macho. Porque no tiene una orientación, ni acompañamiento. Entonces, al trabajar el perdón es muy importante. Aquí yo siempre descubrí, fíjense cómo descubrí, es muy interesante, porque esto... Cuando yo llegué aquí a San Luis hace como 34 años por ahí, un carpintero me platicó, muy bueno el carpintero para acá. No, yo era bien borracho, era alcohólico, yo acababa tirado en las calles, en todos lados. Dejé el alcohol, gracias a Dios, le digo, ¿y cómo hiciste? No, pues me llevaron a un grupo de alcohólicos anónimos 24 horas. Creo que ya no existen esos grupos. Grupos que nada más llevan al borrachito, que lo lleva la familia o que lo recogen de la calle o sale del hospital. Nada más 24 horas. No es como los anexos que están entre 3 meses, 6, 1, no. 24 horas. ¿Qué hacen ahí? Normalmente lo sientan en una silla y 2 forajidos lo cachetean, lo maltratan. Cuando ya se le pasó la borrachera, ¿verdad? Le dicen hasta de qué se va a morir y cómo insultas a tu mamá y a tus hijos, ya se imaginarán, unos sermones horribles. Así funcionaban la mayoría, pero en el que llegó mi carpintero, ya que se le pasó, creo que te lo platiqué, se le pasó la cruda y todos los 2 forajidos se hincaron, hincados le lavaron los pies, lo edificaron y dijeron, no sé qué palabra, amorosas y todo, y el pobre carpintero sacó unas lágrimas que nunca en su vida lloró, dejó de tomar. Ese fue el primer que me cayó a mí. Y luego en
retiro de mujeres, a mi esposa le lavaron los pies. Una pastora le lavó los pies a 40 mujeres y de a cada quien le dio palabra. Todas llore y llore y llore. La noche anterior en fogata, escribir ahí todo lo de lo que te quieres despojar, lo que odias, lo que te está matando, escríbelo y al fuego. Hicieron una oración y al otro día lavado pies. Y luego fuimos a un retiro de parejas y nos lavamos los pies mutuamente, pidiéndonos perdón de nuestras fechorías, ¿verdad? Como marido y mujer. Entonces yo dije, no, pues, hace como 18 años yo lo empecé a aplicar con mis pacientes y con todo el mundo. No saben en tiempos de COVID tuvo un resultado formidable. Entonces las familias verdaderamente se integran, regresan a Dios. Es algo maravilloso, es algo, diríamos, mágico, es milagroso. Es algo divino. Ahora, a veces tengo pacientes que no son creyentes, no importa. Hazlo con todo amor, con todo cariño, admiración. Pídele perdón. A lo mejor no le vas a pedir perdón porque le hiciste tú una fechoría, pero sí le vas a pedir perdón a tu hija de Barbaján que la violó, que tal cual. Pídele perdón en el nombre de Dios, de Jesucristo, o de tu propio corazón, si no eres creyente. Porque nadie le pide perdón a los, al contrario de delincuente, ¿cómo se dice? A las víctimas. Nadie les pide perdón, ¿verdad que no? Y menos en una situación así íntima, amorosa. Eso trae un poder sanador increíble. Entonces, bueno, ese ingrediente yo ya sí lo incluí en Santa María del Río. Yo no lo hice en Villa de Arriaga. Entonces, bueno, aquí vienen varias. Cuando son creyentes, pues el ayuno, la oración, los grupos de oración, todo eso contribuye mucho, ¿verdad? La siguiente. Sí es importante con los hijos poner límites, consecuencias, pero siempre firmeza y ternura, esa combinación, ¿verdad? Y tener momentos de intimidad, papá con los hijos, con cada uno, y mamá con cada uno. Y por supuesto también entre papá y mamá. A veces ya los papás están pero súper distanciados y ya pasaron años. Pero nomás están enfocados en los hijos, pero en esta parte, ¿verdad? Y no cuidan el corazón. La siguiente. Entonces, tenemos que ser líderes en el amor, en el trabajo, en la compasión, en el acompañamiento, en el trabajo en equipo, en la comunicación. La siguiente. Antes de seguirme, esto es un poquito. Van a tener la presentación para verla con más calma. Pero me gustaría que comentaran cómo ven todo eso. A mí se me hizo muy interesante platicar contigo y ver que venías de una carrera de... Adelante. Bienvenido. De una carrera de economista, ¿verdad? Y cuando llegaste acá a San Luis, ¿cómo le hiciste para trabajar desde la escuela tanatológica acá? Bueno, yo fui castro comunista, ¿eh? Empecé más o menos como a los 18, 19. Un grupo, afortunadamente fue un grupo socialista, de los más avanzados en México y que hay en el mundo, el que nos pescó a varios chavos. Porque si nos hubieran pescado grupos tan atrasados como a los que pertenece el presidente de la República, ese tipo de izquierda venía
es izquierda en realidad, pero bueno, hay toda una discusión. Fíjense lo que dijo la presidenta municipal de Acapulco, ¿cómo dijo? Es una expresión genial. Dijo, no es robo lo que está haciendo la gente, es cohesión social. Pero ¿qué había detrás? Es que es una expropiación justa a la maldita burguesía que nos explota y nos saca toda la sangre. Ese era mi razonamiento también cuando yo era chavo y estudié economía. Todos mis maestros eran marxistas, comunistas, todo. Pero había una diferencia. Yo sí tenía claro, porque pues me pescaron de una línea, una corriente dentro de la izquierda, que planteaba, el pueblo tiene que aprender a trabajar y apropiarse a través del trabajo de los medios de producción. Entonces nosotros fomentábamos que el pueblo, ya trabajáramos en colonias, con obreros o con campesinos indígenas, que la gente trabajara y generara mayor productividad, inventiva, organización, se apropiara de la tecnología, etc. Pero eso este gobierno no. Este gobierno pertenece a la izquierda más atrasada y más ramplona y más chafa. Porque lo que quiere es que nadie produzca nada. ¿Para qué? Para que todos dependan de la bolsa de papá gobierno y les dé, ¿no? O sea, es el populismo así más chafa, más ramplón. Pero se cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética y pues los que andamos en eso pues nos quedamos, ¿y ahora de cuál palo me trepo? ¿No? ¿De cuál rama me agarro? Y Dios me fue preparando porque primero me llevó a trabajar al ISSSTE y a voluntariados de mujeres con cáncer y luego me lleva al hospital. O sea, tenía un plan. Gracias a Dios. Si no, imagínense, yo estaría bajo tierra. ¿Y la escuela de tanatología cuánto tiempo duraste con ella? No, es que entrando a trabajar al Hospital Central me di cuenta de que la gente necesita acompañamiento porque sufre, tiene dolor. Entonces empecé a estudiar lo de tanatología en ese momento. Empíricamente empecé a estudiar y a ver y todo. Entonces, mis mejores maestros fueron los pacientes. Bueno, quitando al Señor, ¿no? Del Señor. Entonces, miren, yo tenía la duda si presentarles primero el modelo de intervención en crisis estandarizado, que se maneja en muchas partes del mundo, que maneja la Cruz Roja Internacional, etc. Ese yo creo que se los voy a empezar a presentar la próxima sesión, pero decidí presentarles primero no sé si llegue a modelo, pero creo firmemente, imagínense equipos así como el de ustedes, nosotros no es hacer un trabajo así en cada pueblo, en cada lugar. Ahorita está el horno para bollos, ¿por qué? Porque la gente está necesitada. Lo que estudiamos mucho en el marxismo y el maoísmo es que hay que partir de las necesidades sentidas de la gente. Si la gente no tiene agua, vamos a ayudarles a conseguir agua, que presionen. Si la gente no tiene luz, si la gente no tiene comida o escuelas, pues aquí es un poco, de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades sentidas de la gente? Por la violencia. Que sus hijos se les están yendo al barranco, al precipicio. Entonces la gente está necesitada. O sea, ahorita está la gente lista. Dios nos está poniendo en charola de plata a la gente para ir a llevar mensajes de este tipo. Pero la gente lo tiene que asumir. O sea, no vamos a ir en un plan de yo te voy a asumir, ¿no? Yo creo que es
esa es la única explicación de que en tantos años pues ya no hubiera suicidios en Villa de Arriaga. Porque fue un núcleo muy representativo de la sociedad. Trabajos así se pueden hacer en muchos lados. Pero pues hay que capacitar a la gente. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy lindo poder escuchar el trabajo y el caminar de una persona que ha aprendido y ha intentado, ¿no? Sobre todo que ha hecho el trabajo del intento de probar, de perfeccionar, de sacar adelante y de tener conclusiones pues muy interesantes. Yo creo que algo que a veces se olvida cuando hay algún tipo de intervención gubernamental, es algo que menciona usted y que también nos mencionó Gastón cuando trabajó la parte de las emociones y habló de resiliencia, sobre la importancia de los momentos espirituales, ¿no? Y de recuperar la espiritualidad de las personas como un elemento fundamental del ser humano y que a menudo no se toma en cuenta por nuestras propias formaciones, por lo que sea, incluso por las propias opciones políticas del país, ¿no? Pero el fomento de los momentos espirituales, más allá de la espiritualidad, la tradición, la forma que cada uno tenga, es importante, ¿no? Y el tomar en cuenta las necesidades concretas de la comunidad, el cómo es que sí es cierto que un niño se forma o que un niño necesita de un pueblo para formarse, ¿no? Que el compromiso social con los niños, las niñas, los adolescentes es un compromiso social, es una dimensión social. En Villa de Arriaga usted pudo constatarlo, porque sin el compromiso de ese cuerpo de padres de familia no hubiera sido posible, ¿no? Claro. No hubiera sido posible. Y era una necesidad sentida. Fíjense, cuando yo estaba en la prepa y participamos, éramos tres mosqueteros y luego se sumó una dama. Íbamos a una colonia de paracaidistas que fueron 5,000 familias que invadieron zonas pedregosas atrás del lago. Hoy se llama Pedregal de Santo Domingo. Llegamos, todas las familias vivían techos de cartón y puras piedras. Pues no había agua, no había luz, no había escuelas, no había drenaje, no había camino, no había nada. ¿Cuál fue nuestro primer punto? Vamos a organizarnos, vamos a exigir al gobierno que nos traiga pipas de agua. Y la gente jaló pero así. Y luego vamos a conseguir escuelas. Y nos íbamos en masa y a meternos a la SEP. Y nos instalaron unas, ¿cómo se llaman? Carpas. No, de pintro, de estas como de metálicas. Aulas. Y así íbamos. Claro que la gente participaba. Cuando me fui a la zona obrera en Lázaro Cárdenas a trabajar, yo tenía 19 años. Huelgas con los obreros en las zonas, en las fábricas siderúrgicas, Los hombres, éramos 5,000 obreros. Primero en la etapa de construcción, la primera etapa de producción eran otros 5,000 obreros. Ahí estaba el horno para uñas.
nosotros para organizar huelgas y todo el marxismo y órale, como dice. Bueno, nosotros soñábamos que íbamos a hacer lo que hicieron los rusos en 1917. Luego yo me fui a trabajar a zonas indígenas en Michoacán. ¿Y cuál fue el tema? El agua. Llegamos a Paracho, Michoacán, donde se hacen las guitarras. 4 o 5 años antes, el gobierno organizó a la gente de Paracho y 7 comunidades alrededor para que con trabajo, faenas, ¿no?, hicieran los zanjas y todo el trabajo para traer el agua desde una montaña que se llama, un lugar que se llama Zipicha, Tancítaro, un monte que se pone con nieve en invierno, para meter el agua a Paracho y a todas las comunidades. ¿Y qué creen que hizo el gobierno? Nada más le dio agua a Paracho. Y los purépechas, pues, pero así nos movimos. Las 7 comunidades fuimos a tomar las bombas ahí. Hacía un friazo espantoso. Ahí había que hacer guardias de 24 horas. Cortamos el agua que llegaba a Paracho. En semana y media el gobierno dijo, sí, ahí les va el agua a todos. No, pues imagínense cómo llegamos nosotros a las comunidades cuando entraba el agua, hacían un pachangón, la banda ahí tocando, el churipo y los chepos, todo eso. Y nosotros los maestros, los compañeros. O sea, teníamos una fuerza, un arraigo increíble, porque sabíamos, porque en el marxismo aprendimos a partir de las necesidades sentidas de la gente. ¿Para qué? Para organizarnos. Aquí es igual. Claro que nuestro fin no es otro, no es la política ni el poder, nada. Llevar a la gente a que la gente llegue a otra altura espiritual, intelectual, se desarrolle. La familia como escuela de amor, ¿verdad? Pero qué raros caminos usa Dios, ¿verdad? Son intuiciones muy importantes, porque estudios de hace 4 o 5 años de asociaciones dedicadas a niños y adolescentes que trabajaban desde otros rubros, cubriendo otras áreas, se dieron cuenta, se les ocurrió trabajando con niños y con adolescentes que les podía preguntar a los niños y a los adolescentes qué necesitaban, o sea, después de un chorro de tiempo, ¿no? Y los niños sorprendentemente dijeron que lo que más les afectaba era la violencia. Empezaron a trabajar desde esos espacios. En la secundaria tuvimos maestros que nos enseñaron el método de Paulo Freire, que revolucionó En América Latina. Entonces, Exactamente. ahorita me acordé que un señor me decía, tú eres casto comunista. Me decía, sí soy. Pero el librito rojo de Mao lo traíamos para todos lados. De las masas a las masas por las masas. O sea, del pueblo por el pueblo y al pueblo. Era la consigna. No fallaba. Ay, la gente está necesitada. No sé a qué horas quieren que... ¿Hasta qué horas se está fijando? ¿Quieres tener una o dos sesiones o nada más una? Las que tú quieras. Puedes tener la otra si quieres. O si quieres con esta también. Como tú quieras. Oye, el grupo también. A ver, vamos a continuar con las... Entonces, bueno, aquí un poquito como tips para la depresión. Y esto se vale, por supuesto, también para el adolescente, ¿no? Y los niños, no se digan. O sea, hay que aprender a tocar el corazón de manera profunda. Pero cada persona es como la escala musical, ¿no? Cada persona vibra en diferente tono. Entonces hay que encontrar el tono para hablarle a la
el sentido del sufrimiento. Eso ya es más profundo, ¿no? No solo el por qué, sino para qué. Si es creyente, pues por supuesto, y aunque no lo fuera también, favorecer un encuentro con Dios sí está abierto, ¿no? Miren, si nosotros suplimos una necesidad profunda de la persona, ya la persona abre sus oídos, ya nos acepta que hablemos de Dios u otras cosas. El camino del perdón es importantísimo, importantísimo. Ejercicios de cardio, aeróbico principalmente, 1 hora diaria si es posible. Sentido de vida, buena alimentación. Una mascota, no cae mal. Personas mayores que les ayuda mucho la convivencia con mascotas. Lo siguiente. Fíjense, ahorita por ejemplo en Acapulco es muy interesante porque el gobierno está mostrando cero empatía. Tengo una hermana que cuando el terremoto del 85 pasó igual que en Acapulco, los 3 primeros días el ejército brillaba por su ausencia. ¿Y qué hizo la gente? Se organizó para llevar agua, comida, en albergues improvisados. O sea, ya había una organización increíble que hacía. Y a los días llega el ejército, quítense, que ahora nosotros lo vamos a hacer. De todas maneras se implementaron comedores y lugares donde gentes como mi hermana voluntarias iban. Y hagan de cuenta aquí todos nosotros somos voluntarios, estamos atendiendo a 100, 200 o 300 gentes, dándoles la comida, todo. Llegaba la esposa del presidente de la República o las damas de los altos funcionarios, les decían a todos nosotros, quítense por favor. Entraban ellas vestidas con unas batitas para la foto. Sí. Entonces, el esquema es muy similar, ¿verdad? Muy parecido, pero ahora con otra prepotencia y otra situación que no había hace 15, 30, casi 40 años. Entonces, cuando logramos tener empatía con el sobreviviente, con los familiares, con las personas que están en crisis, ¿verdad? Tocamos su corazón, podemos lograr muchísimo. Y entender que la muerte no es la finalización de una relación de amor, una transformación inevitable ahora en otro plano espiritual. Las emociones que tenemos son necesarias para sentirnos humanos, estar conscientes y reconocer que estamos vivos. La siguiente. Cuando hablamos con las personas que han tenido fallecidos, desaparecidos, porque esto se da también aquí en San Luis Potosí a nivel de muchísimas familias, de repente desaparece el hijo, la hija, el esposo, y hasta los días aparece o nunca, ¿verdad? Entonces, siempre hay detalles que se quedan en la mente que no queremos olvidar, y eso causa mucho dolor. Las preguntas, el por qué lo hizo, por qué no me di cuenta. Mucha gente carga con una culpa espantosa en el suicidio y eso hay que trabajar mucho con la familia. Porque cargan con una culpa, ¿por qué no me di cuenta? Imagínense, yo a lo mejor fui brutal o burdo en ese momento, esa señora que le dije, qué canción cantaba su hija. Y ella misma se dio cuenta. Hay una muy alegre y empieza a recordar la letra. Y dice, la letra decía, me quiero morir.
Nada más por eso entró en conciencia, porque no me di cuenta. ¿Cómo no lo vi? Entonces, siempre pensamos, ¿por qué no has hecho esto? En fin, siempre los hubieras. Hay una cuestión reiterada, obsesiva. Miren, aquí, esto es así nomás una pincelada y mal puesta, pero algún día si quieren podemos ver temas de tanatología específicos, ¿verdad? Porque es un modelo que nos ayuda mucho a acompañar a la persona, tocar su corazón de tal manera que va a poder tocar fondo y salir de la depresión. Porque mucha gente se queda en la depresión por años. O se suicida o va muriendo lentamente. Entonces, es el momento de aprovechar para tocar el corazón de la persona. Es un momento muy especial, que está sensible, que podemos lograr mucho. O sea, hay un terreno muy fértil. Cuando está más mal la persona, a veces es cuando más fácil es, pero hay que saber cómo. Y en eso hay mucho en tanatología. La siguiente. Siempre la gente está dándole vuelta, podría haber hecho algo más, yo podría haberlo salvado. Si hay hijos pequeños, ¿cómo se los diré? ¿Qué va a ser el futuro? ¿O en qué edad será adecuada para decirles? Muchas veces el suicidio se oculta a los niños. No se les dice que se quitó la vida. Y luego hay la duda, ¿podrá ocurrirle lo mismo a nosotros? Porque luego mucha gente, familiares del suicida, empiezan a pensar, yo también me quiero morir. Yo también me quiero quitar la vida. Entonces, ¿cómo voy a poder continuar? Entonces, toda esta reflexión o todos estos puntos sirven para reflexionar con la gente que ha sufrido, son víctimas de suicidio o de asesinato o de desaparición, todas estas cosas, ¿no? Incluso a veces también de enfermedades graves, terminales. Fíjense, de muchísima gente que vive de suicidio, una sola mujer, pero era una mujer de fe, híjole, de esas que uno casi envidia, ¿no? Esa mujer con 2 sesiones, porque tenía una fe que estaba agarrada. Armó un rompecabezas en esas 2 sesiones. No, déjame. Y con eso salió. La siguiente. Porque sí, el tener una relación con el Señor es un factor de protección increíble, muy importante, que nos sirve para lo que venga, ¿sí? Para lo que venga. Porque lo que no han sacado en Acapulco, porque así son los periodistas, pero a ver, la gente que es creyente, que tiene fe, que también anda ahí en las calles, ¿por qué no los entrevistan y los sacan en televisión? ¿Qué piensan de todo eso? ¿Gusta sacar la parte más escandalosa o más de pegar al presidente o qué sé yo? ¿No? Algunos caminos para abordar la depresión, bueno, mucha gente dice, pues al psiquiatra, ¿no? Yo lo que he visto es que pocas veces funciona, francamente. Yo cuando he visto que funciona el psiquiatra, en casos muy raros, que son psiquiatras muy moderados, muy cuidadosos, o yo trabajé 2 años en el consulado americano aquí, y a veces veíamos pacientes psiquiátricos norteamericanos que estaban los internaban en la Neumann, como también vi gentes del Hospital Central y demás.
casos muy raros, gente que estaban así, pero así que no se movían, les ponían choques eléctricos, a los 2 o 3 días ya estaban así como, pero casos muy raros. Digo, si alguien sale a la calle y empieza a cachetear a toda la gente, hay que, o le pones una camisa de fuerza, o le das unos medicamentos fuertecitos para que se aplane. Pero yo he visto que la generalidad de los casos no funciona mucho la psiquiatría. Porque realmente no, como que no trabajan realmente en mancuerna con psicología y con otras especialidades. Pero bueno. Entonces, es muy importante escuchar a la persona, su relato, lo que desea compartir, hacer las preguntas pertinentes para poder, si está en crisis suicida, pues manejar esa crisis, ¿verdad? Entonces hay que empatizar, abrir corazón y corazón, para que la persona realmente se sienta comprendida. Hay que ir dosificando, ¿verdad?, de manera personalizada la información sobre el suicidio, las causas. Porque no es lo mismo platicar con una persona que él está en riesgo suicida que con la familia de que ya se suicidó, o con la familia de otro que anda en riesgo, ¿verdad? Entonces uno tiene que, tenemos que pedir sabiduría para saber cómo dosificamos, qué decimos que no, y poco a poquito, ¿verdad? A veces podemos equivocarnos, pero cuando seguimos, digamos, una ruta correcta de la mano de Dios, los resultados casi siempre son buenos. Hay que trabajar de manera especial el tema de la culpa y el rencor y el perdón. Evaluar si hay trastorno por estrés postraumático, como lo clasifican los psiquiatras. Y hay protocolos para abordar el duelo. Hay situaciones en las que funcionan los grupos de autoayuda. Vino a mi mente una familia que en tiempos de, creo que un poquito antes del COVID, se les murió pues para unos era el primo, para otros el hijo, para otros el tío, pero era un joven como de 23, 24 años, pero él tenía mucha influencia en toda la familia, amplia. Entonces tuve 3 sesiones, cada sesión como con 40 personas de la familia. Me invitaron a la casa de la abuelita que tenía un terreno grande, y ahí tuvimos 3 sesiones, fue muy interesante. Hay familias que se prestan para trabajar así. Hay otras que pues nada más 1 o 2 personas, o la familia nuclear, ¿verdad? La siguiente. Bueno, algunos tips, ¿verdad?, para abordar la depresión. En algunos casos aplican, no en todos. Adquirir una mascota, trabajar el perdón, profundizar la relación con Dios. Si hay opresión o presencia demoníaca, bueno, pues esto hay que abordarlo desde el lado espiritual. Yo recuerdo esa familia que fue a verme porque su hijo ya a medianoche hablaba con voz de Pancho Villa y con voz de no sé quién. 3 que tomaban posesión de esta señora que entraba en trance y su voz se transformaba. Yo vi muchísimos testimonios. Mucha gente fue a verme porque decía, no, ya esto no es de Dios, pensábamos que sí, pero no, porque nos está pasando esto y esto. Pues bueno, yo no sé, no sé ustedes cómo manejen esto, pero hay que hacer oración, a veces hay que expulsar demonios. En nombre de Jesucristo, muchas veces con la
los que se quieren suicidar empiezan a oír voces. Mátate, mátate, y mátate, y mátate. Puede ser un demonio que lo está atormentando. Digo, se vale si alguien no lo cree, pero aunque no fuera un demonio, es una alucinación. Ahí está. De alguna manera hay que combatirlo. Con medicamentos, lo único que hacemos es como adormecer a la persona. Existen psiquiatras que aceptan no poder hacer más por el paciente y lo canalizan a sacerdotes exorcistas. Qué bueno que lo hacen. Porque sí ayuda. La siguiente. Bueno, aquí vienen algunos videos. Miren, hay un video cortito, pero muy padre, muy interesante de la Clínica Mayo sobre prevención del suicidio. Creo que aquí no viene la liga, pero si no, luego se los paso. Hay un video que se llama Nuggets, que se encuentra en YouTube, fabuloso. Así, increíble, muy gráfico, sin palabras. Se entiende cómo se da la adicción a cualquier cosa. La ansiedad me tiene miedo es un canal de un cuate que él de origen no es psicólogo, no sé qué era, pero él era una persona que padecía una ansiedad espantosa. Fue descubriendo todo un modelo. Hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo en lo que él dice, pero ayuda y sirve para entender los problemas de la ansiedad. Si ustedes ven pacientes o ven personas, va a dar muchos tips para combatir la ansiedad. El circo de la mariposa, un cortometraje de Nick, fabuloso, muy bueno. Que por cierto ahí sale Eduardo Verástegui, que ahora anda de candidato. Es un video excelente, ayuda muchísimo con las personas que trabajan. Hay otro video que se llama Sexo, las mentiras y la verdad. Que también está muy bueno, es muy viejito pero excelente. Nos ayuda a entender toda la problemática de hoy. Y les cae mucho el 20 a los papás y a los maestros y a mucha gente. Y aquí hay otros. 3 intentos de suicidio lo hicieron hacer de nuevo. Aquí viene la liga. La siguiente. Otros testimonios de intento de suicidio. Hablemos del suicidio. Mi depresión me llevó a 2 intentos de suicidio, pánico y depresión. Bueno, perdón que le eché un montón a lo del suicidio, pues es por el tema de Santa María y de Villa de Arriaga. He sabido de testimonios que gente que ya se iba a suicidar, ya iba a un encuentro con el Señor. Y eso marcó un punto de inflexión. De muchas maneras. A veces en el ambiente evangélico y a veces en el ambiente católico. O sea, Dios está en todos lados. La siguiente. Hasta ahí. El anexo ahorita no lo vamos a ver. Entonces, miren, un poco para concluir con esto. Yo en el Hospital Central tuve grandes oportunidades, tal vez, ojalá yo hubiera contado con un equipo de gente, ¿verdad? O no lo supe formar. Pero, por ejemplo, a veces llegaban lo que decían carreterazos, que chocó un autobús o no sé qué, y en los pasillos de urgencia ahí ponían en
caballerillas con rueditas. A veces había 6 gentes, a veces 7, a veces 20, a veces 30, o sea, llegaba a ver. Imagínense si hubiera habido personas que cama por cama con cada persona hubieran dado un apoyo espiritual a esas personas que están en crisis en este momento. Muchísima gente que del COVID no recibió apoyo, miles o millones. Entonces en los hospitales, en todos lados se podían tener equipos especializados para atención en crisis y hacer intervenciones. Ahora fíjense, la casa del migrante, está, pero ni mandado a hacer. Entonces el reto es, uno de los retos yo creo es como formar más gente, hombres, mujeres que quieran participar. Fíjense, aquí en San Luis, hasta donde yo sé, no existe algo muy formal como, porque sí existen protocolos a nivel mundial para formar grupos para atención en crisis. Por inclemencias, por incendios, por guerra, por terremotos, por lo que ustedes quieran. Es emergencia sanitaria. Pero sería muy interesante, ya después lo platican ustedes o lo platicamos, si se pudiera hacer como una red, ¿verdad? Y contactar grupos en otros ambientes que estén interesados en tener una capacitación y buscar la manera de buscar espacios para trabajar, para intervenir, que sea un día a la semana o sería formidable sería. Y uno de los lugares es la casa del migrante. La gente llega con problemas, con broncas. Aquí en San Luis Potosí, que no está tan vinculada a la intervención en crisis, pero hay una pastoral de la Iglesia Católica que se llama Pastoral de la Escucha. Entonces también ya están empezando a pensar y vincular la importancia, ¿no? del crear espacios de escucha para las personas que necesitan hablar y se capaciten. Sí es muy importante, creo yo, el adquirir herramientas y el tener capacitación suficiente para poder aplicar. Porque fíjense, muchos grupos, muchísimos grupos, mucha gente va a las afueras de los hospitales a llevar comida a los familiares, ¿verdad? Pero allí es también un lugar para intervenir. Los familiares están en crisis, cosas tremendas. En campo de trabajo hay, y hay lugares donde sería más fácil incursionar. Y los balancean. Yo con todo, claro, yo con todo gusto, si van armando, vamos armando algo, yo puedo pues, capacitar a la gente, puedo, ¿verdad? Porque si hace mucha falta. San Luis está creciendo. Y los riesgos de explosiones, de cosas, ahí están latentes. En cualquier momento, de repente, se nos viene algo fuerte. Simplemente por el tamaño de la ciudad. Por los descuidos y el retiro económico que han hecho a muchas áreas de prevención. ¿Verdad? Preguntas, comentarios, quejas. Tomatazos. Muy bonita su exposición, muy interesante. Agradecer el tiempo
compartir con nosotros su experiencia y creo que muy inteligente al decidir compartirnos sus experiencias en situaciones reales antes de presentarnos las cuestiones teóricas. Muchas gracias. No, sí, pues sí, se me ocurrió. Yo tengo una duda. A mí me intriga cómo resolvió cuando iban las familias a pedirle esta ayuda cuando estaban hablando con otra voz. ¿Cómo se resuelve ahí desde...? A ver. Sí. De Pancho Villa. Claro. ¿Cómo le Bueno, les voy a practicar una anécdota que me pasó en el Hospital Central. Un día, pues yo ya oía y hablaba, escuchaba decir que los demonios y que tal, y que los endemoniados y que échalos para afuera. Yo oía y muy mono, yo me quedaba callado. Y un buen día llegó a urgencias en la noche y veo que bajan de la ambulancia una mujer relativamente joven, yo creo que tendría tal vez 22 años. Estaba totalmente desmayada, pero así, los puños así. Y me seguí con ella y me metí a urgencias y me metí al cuartito ahí con los médicos. Y como yo traía mi bata blanca y muchos no sabían quién era yo, no me corrían. Y entonces, yo muchas veces, con todo respeto, te voy a tocar la cabeza, muchas veces me pasó, gracias a Dios, que gente hasta desmayada, tirada en el suelo, ponía la mano aquí, hacía una oración y se levantaba. Yo dije, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Y mientras los médicos no daban pie con bola, no sabían qué tenían, no hallaban nada. Y yo le pongo la mano en la cabeza y me pongo a decir el Padre Nuestro. ¿Acabé el Padre Nuestro? Nada. Sí, así. Me vino a la mente el demonio. Ay, demonio, pues. Yo dije, Dios mío, saca ese demonio. Sácalo. Está endemoniada esta niña, sácalo. Vuelvo a iniciar el Padre Nuestro, iba como a la mitad. Y la niña, y un llanto así explosivo. Ya los médicos, pues ya está bien. Vamos a dar la de alta. Venían como con los abuelitos. Y la abuelita, no llores, que dígela, dígela que llore todo. Yo no sabía más qué hacer, ¿no? Era primera ratón de, ¿cómo se dice? Ratón de laboratorio. Perdón, ratón de extensión. Al otro día, una compañera, psicóloga por cierto, metida en este movimiento de renovación carismática católica, le platiqué, dice, Andrés, ¿cómo? Pero, ¿y a dónde mandaste el demonio? Perdona, yo mandé a la chingada, le digo. No, ¿cómo hiciste eso? No sé si en su mente estaba, van a regresar, se te va a meter a ti. Dice, no, eso no hay que hacer, mira. Ya no me acuerdo qué cosa me dijo. Entonces, bueno, eso me sirvió para, pues, investigar un poco. Y así yo fui aprendiendo. Y con gentes ahí de Villa de Arriaga y de otros lugares, haciendo oración en Jesucristo, en tu nombre. Estos demonios los expulso, que se vayan. Yo no he estudiado para exorcista. Hasta ahorita no he tenido un caso así que bastante leves. Pero ese es otro tema. Pero sí hay que hacer oración y echar a los demonios en el nombre de Jesús. Porque es muy difícil saber qué tanto es una parte verdaderamente psiquiátrica, seca, emocional, trastorno, qué tanto es un demonio.
sacerdote que se especializa en exorcismo, se llama Gabriel Amor, y él cita dos líneas. Él dice, y la citó ustedes de manera muy clara, las metáforas que tiene el paciente al describir la necesidad sentida, observada en él y sentida en él. Hay veces que necesita cierta aplicación espiritual u oración de algún tipo, algún toque sanador, alguna experiencia espiritual. Pero hay un texto que cita las dos líneas que dice Gabriel Amor, dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre predicamos. Y todo eso sucedió, todo eso fue parte de la existencia del que estaba hablando con Dios en la metáfora, ¿no? Y entonces Dios en la metáfora le dice, apártate de mí, hacedor de maldad, porque te faltó la otra línea, la que usted hizo en Santa María y en Villa de Arriero, y sigue haciendo en varios lugares. Y dice, no me visitaste cuando estuve enfermo, que a lo mejor no era un demonio, pero tenía un síntoma familiar que no me habían tratado. No me diste un vaso de agua cuando estaba sediento, no me visitaste en la cárcel, no estuviste conmigo cuando estaba sin ropa. Y entonces cuando no se unen las dos líneas, porque sí hay poder como para echar demonios en muchos sentidos, ¿no? Pero también hay poder para las cosas que tienen que sustentarse con el tiempo y que la necesidad no se resuelve inmediatamente. Entonces no se abusa ni de uno ni de otra. No se abusa de la imposición de cierta religiosidad institucionalizada, pero tampoco se abusa del esquema de grandiosidad que los hindúes tienen, a partir del autosacrificio y decir, yo sirvo a todos, yo veo a todos, yo abrazo a todos, pero no se reconoce que hay un poder por encima mío, que es el que posibilita que eso suceda. Ahora, lo que yo sí hago, invariablemente trato de que nunca se me pase, pedirle a la persona, darle a que reciba al Señor en su corazón, como para sellar, ¿verdad?, en ese momento, con el grado de conciencia que tenga la persona, con la poquita o de que tenga, pero hay que darle seguimiento, para que la persona, lo ideal es que siga en un camino espiritual, porque si no sigue en un camino espiritual y anda fuertes, pues vuelven a pescar los demonios y sí, esas personas tienen que tomar un camino espiritual, definitivamente. Estaba yo muy emocionada por ese tipo de temas, tanatología, porque de hecho, sí, justamente soy testimonio de eso. Y me interesaría mucho ayudar a otros. No tengo, como usted lo acaba de decir, un conocimiento de esta parte técnica, teórica. Entonces me entusiasma mucho el poder tener este tipo de conocimientos para poder ayudar justo en situaciones como lo acaba de mencionar, ¿no? Cuando la necesidad del otro está ahí y tú no sabes bien qué hacer. Incluso yo tuve ayuda, quisieron ayudarme, estaba desahuciada y definitivamente no hubo esa ayuda, sobre todo de psicólogos, psiquiatras. No digo que no estaba yo en voluntad, no quería. Y me pasó una situación espiritual y eso abrió la posibilidad y la voluntad y la sigo buscando, sigo en ello. Entonces, cuente conmigo para lo que dijo, porque de hecho es una de las cosas que quiero hacer de mi vida. Después de esa experiencia he buscado el ayudar a otros, precisamente así, pero vamos, que no se puede uno solo, y qué mejor seguir pasos de alguien que tiene experiencia en ello. Sí, cuando las personas están en el hospital están vulnerables y
a pasar una vez, ya nomás les platico esta anécdota. Pues acostumbraba yo a dar vueltas ahí por todo el hospital, entonces andaba, yo creo que fue en cirugía hombres. Ahí había salas de 6 camas. De repente iba yo caminando y por la ventana vi y me llamó la atención mucho un paciente que estaba como totalmente sedado o inconsciente. Yo me acerqué con mi bata blanca, ¿verdad? Y una doctora que estaba ahí, yo creo que era o era interna o era R1, residente, no sé qué. Y le pregunto, ¿qué tiene el paciente? Y ella así como luciéndose, no, está como vegetal, y agarra un martillito y le hacen los pies y le hacen varias partes como para demostrarme. Ya pegó gallo, como decimos los mexicanos. Yo creo que Dios me movió porque la intuición, yo dije, no, espérate. Me acerqué a su oído y le empecé a hablar con mucho amor, con mucha ternura, y empezó a entreabrir los ojos y a llorar. Entonces yo seguía hablando y de repente volteo y estaba la doctora y lloré y lloré. O sea, se le vino abajo toda su sapiencia médica. No supo ni qué. Entonces yo le dije, no, pues ten cuidado porque aunque vemos así a los pacientes, muchas veces están conscientes o semiconscientes, tocando su corazón. Despierta. Pues que alguien hubiera llegado contigo y te hubiera hablado allá, ¿no? Sí llegó alguien, nada más que no fue alguien, fue como algo. Te hubiera beneficiado. Eso necesitamos cuando estamos en esa situación. Vamos viendo el horario del próximo para no. ¿Es cuando toca? El 6 de noviembre. A las 7. Yo tengo todos de 8 a 10 en la secretaria. No, qué bueno. Okay. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si quieres grabar el archivo Ajá, sí, ahorita lo pongo ahí. Lo pongo ahí en la para sacar la memoria. ¿Me ayudas a pasarme ya lo pongo? Y pues en nombre de todos nosotros, hago entrega. Sí, muchísimas gracias, que Dios se los multiplique.